Buenas tardes, alumnos. Les habla la profe Antonella. Para continuar con las temáticas de la unidad número 5 de derivadas, ¿sí? Vamos a mencionar el teorema de concavidad, ¿sí? Donde nos dice que si mi función f es derivable en un intervalo que contiene a c, y se mencionan dos condiciones. La primera nos dice que si la segunda derivada de c es mayor a 0, nos dice que la gráfica es cóncava hacia arriba. Por otro lado, si la segunda derivada de c es menor a 0, nos dice que la gráfica es cóncava hacia abajo. Con respecto al punto de inflexión, nos dice que la gráfica de y igual a f de x tiene un punto de inflexión en c, f de c, si existe la recta tangente a la gráfica en ese punto. Y además, si la segunda derivada de c es mayor a 0 para los valores de x menores que c y la segunda derivada de c es menor a 0 para los valores de x del dominio mayores que c, ¿sí? Se dice que tiene un punto de inflexión. Por otro lado, si la segunda derivada de c es menor a 0 para los valores de x menores que c y la segunda derivada de c es mayor a 0 para los x mayores que c, también tiene un punto de inflexión. Es decir, que va a haber un punto de inflexión cuando haya un cambio de signo en la segunda derivada. Esto es un cambio de concavidad. Va a pasar de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Si no hay un cambio de signo, ¿sí?, no existe el punto de inflexión. Para continuar con algunas de las definiciones, vamos a mencionar el criterio de la segunda derivada, que nos dice lo siguiente. Si f es una función que tiene un valor crítico en c, siendo la primera derivada igual a 0 y, primero, la segunda derivada en c es menor a 0, entonces nos dice que la función tiene un valor máximo relativo en ese punto. Por otro lado, si la segunda derivada en c es mayor a 0, entonces la función tiene un valor mínimo relativo en ese punto. Dicho esto, nos vamos a adentrar a resolver algunos ejercicios aplicando el criterio de la segunda derivada, ¿sí? En donde nos dan una función polinómica de grado 3, donde tenemos que determinar los extremos relativos aplicando el criterio de la segunda derivada. Bien, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es, primero, dada mi función, calculamos la de la primera derivada. Para ello necesitamos, para la derivada, bajar el exponente 3 por x a la n-1. Como lo habíamos recordado en el video anterior, me queda 3 por x al cuadrado menos 2 por 6, 12 por x más 0, que es la derivada de una constante, es 0. Entonces, ahora para determinar los puntos críticos, nosotros debemos igualar la primera derivada en 0. Esto es 3x al cuadrado menos 12x igual a 0. Nosotros lo podemos reescribir de la siguiente manera, sacando factor común 3x y multiplicándolo por x menos 4. ¿Sí? 3x por x, 3x al cuadrado, más por menos, 3 por 4, 12x. Bien, entonces de esta expresión se desprenden dos valores que serían x igual a 0 y x igual a 4, ¿sí? Que serían los puntos críticos, ¿sí?, de la función, de la derivada de la función. Luego de ello procedemos a calcular la segunda derivada para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces nos va a quedar, de la primera derivada dijimos que es 3x al cuadrado menos 12x. Entonces la segunda derivada va a estar dada por 2 por 3 son 6x
menos la derivada de una variable, dijimos que era 1. 1 por 12, 12. Entonces me queda 6x menos 12. Al calcular la segunda derivada, vamos a proceder a armar la tablita, donde vamos a incluir los dos puntos críticos, ¿sí? Que es cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 4. Vamos a poner mi f de x, la derivada de mi función, vamos a calcular la segunda derivada y vamos a poner las conclusiones, ¿sí? Si nosotros evaluamos mi función original en 0, ¿sí? Nos va a dar como resultado 20, ¿sí? Cuando nosotros calculamos la primera derivada en 0, la evaluamos, nos va a dar menos 12. Por lo tanto, corrijo. Estaba en la segunda derivada. En la primera derivada, ¿sí? Como x igual a 0 y x igual a 4 son dos puntos críticos, ¿sí? La primera derivada es igual a 0, ¿sí? Ahora vamos a la segunda derivada. En la segunda derivada, cuando x es igual a 0 y la evaluamos, ¿sí? Me va a dar como resultado menos 12, ¿sí? En la segunda derivada. Por lo tanto, al ser negativa, concluimos que mi función tiene un máximo relativo en el punto x igual a 0. Bien, por otro lado, en el otro punto crítico, que es x igual a 4, al evaluar mi función original en 4, nos va a dar menos 12. ¿Sí? La primera derivada, al ser un punto crítico, es 0. Y la segunda derivada, al evaluarla en x igual a 4, en la segunda derivada, me va a quedar 12. 12 positivo. Entonces, al ser positiva la segunda derivada, concluimos que mi función tiene un mínimo relativo en el punto x igual a 4. Esto es para determinar los extremos relativos, ¿sí? Aplicando el criterio de la segunda derivada. Veamos el comportamiento en la gráfica de mi función, ¿sí? Mi función crece, tiene un máximo relativo en el punto x igual a 0, ¿sí? Decrece y tiene un mínimo relativo en el punto x igual a 4, que era lo que habíamos mencionado anteriormente en la tablita. Bien, continuamos con un ejercicio más completo, en donde nos dan una función polinómica de grado 3 y nos piden determinar los extremos relativos, ¿sí? Los puntos de inflexión, los intervalos donde la función crece, decrece y donde es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Nos pide una tabla mucho más completa. Entonces, para ello debemos calcular el procedimiento. El primer procedimiento, como lo venimos analizando, es calcular la primera derivada. Entonces nos va a quedar 3x elevado al cuadrado menos, bajo el exponente 2, 2 por 3 son 6x. Bien, a partir de que calculamos la primera derivada, el siguiente procedimiento es determinar los puntos críticos. Para ello debemos igualar la primera derivada en 0. Entonces, esto es 3x al cuadrado menos 6x igual a 0, ¿sí? A lo que sacamos como factor común 3x y nos queda multiplicado por x menos 2. 3x por x, 3x al cuadrado, más por menos, 3x por 2, 6x. 3 por 2 son 6 y x 6x. Bien, entonces, a partir de esta expresión vamos a calcular, vamos a sacar que los puntos críticos son cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2. Luego debemos calcular la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada va a estar dada por 2 por 3 son 6x menos 6, ¿sí? Porque la x está elevado a la 1, entonces nos queda menos 6. Para determinar luego los puntos de inflexión, debemos igualar la segunda derivada que hemos encontrado en 0, ¿sí? Esto es
6x menos 6 igual a 0, ¿sí? Podemos sacar factor común 6 y nos queda x menos 1. Entonces, el punto crítico va a estar cuando x sea igual a 1. Tenemos, por un lado, dos puntos críticos, en 0 y en 2, y un punto de inflexión en x igual a 1. Ahora vamos a proceder a realizar la tablita, en donde vamos a poner los puntos críticos, que eran en 0 y en 2, ¿sí? Y el punto de inflexión en 1. Y debemos analizar qué es lo que pasa antes y después de esos puntos, de esas x que hemos calculado anteriormente. Entonces, para los x menores que 0, ¿sí? La primera función, nosotros le podemos dar un valor menos 1, menos 2, ¿sí? Yo en este caso he evaluado la derivada de mi función en menos 1, ¿sí? Si evaluamos en ese valor, me da 9, es decir, me da un valor positivo. Por lo tanto, al ser un valor positivo, mi función podemos decir que es creciente. En x igual a 0 dijimos que era un punto crítico, por lo tanto la primera derivada es igual a 0, ¿sí? Para los valores mayores que 0 y menores que 1, por ejemplo, yo he tomado un valor 0,5 y lo evalué en la primera derivada, me dio menos 2,25, es decir, me dio un valor negativo. Por lo tanto, podemos concluir que mi función es decreciente. Como la función crece y luego decrece, podemos decir que en x igual a 0 tiene un máximo relativo. Bien, continuamos con el análisis en x igual a 1, ¿sí? Cuando x es igual a 1, mi f' es igual a menos 3. Por lo tanto, es negativo, ¿sí? Mi función decrece. Cuando x es mayor a 1 y menor a 2, ¿sí? Por ejemplo, yo en este caso le di 1,5 a mi f', me da menos 2,25, es decir, me dio un valor negativo. Entonces, es decreciente, ¿sí? Mi función. En x igual a 2 dijimos que había un punto crítico, mi función, mi f' vale 0, y para los x mayores que 2, ¿sí? Pues le podemos dar un valor 3, 4, 5, yo en este caso lo evalué en 3, ¿sí? Me da 9 positivo, ¿sí? Entonces, mi función es creciente. Si mi función decrece y vuelve a crecer, se dice que tiene un mínimo relativo en el punto x igual a 2. Bien, hasta el momento hemos analizado la primera derivada, ¿sí? Para saber si crece, si decrece y cuándo tiene un máximo o un mínimo relativo. Ahora resta analizar el criterio de la segunda derivada para saber si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y si existe un punto de inflexión. Para ello vamos a proceder con el análisis de la segunda derivada. Cuando x es menor a 0, por ejemplo, yo evalué mi segunda derivada en x igual a menos 1, ¿sí? Me da menos 12. Por lo tanto, es negativo. ¿Qué podemos concluir cuando la segunda derivada era negativa? ¿Sí? Que era la gráfica cóncava hacia abajo, ¿verdad? Cuando era positiva era cóncava hacia arriba. Cuando x es igual a 0, la segunda derivada me queda en menos 6. Es negativa. Por lo tanto, la gráfica sigue siendo cóncava hacia abajo. Para los x comprendidos entre 0 y 1, ¿sí? Yo tomé 0,5 y lo evalué en mi segunda derivada, me sigue dando negativo, menos 3. Por lo tanto, la gráfica sigue siendo cóncava hacia abajo. Dijimos y habíamos encontrado que cuando x era igual a 1, la segunda derivada era 0, ¿verdad? Era un punto de inflexión en x igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Acá tenemos un punto de inflexión, ¿sí?
Bien, cuando x estaba comprendido entre 1 y 2, ¿sí? Vamos a tomar el valor 1,5, ¿sí? Y lo evaluamos en la segunda derivada, me da un valor positivo, 3. Por lo tanto, si es positivo, la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿sí? Ustedes pueden observar que acá hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la gráfica pasa de ser de cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Por lo tanto, se puede decir que existe el punto de inflexión. Si no hay un cambio de concavidad, ¿sí? El punto de inflexión no existe. Bien, continuamos con el análisis. Cuando x es igual a 2, ¿sí? La segunda derivada se hace 6, es positivo. Por lo tanto, la gráfica sigue siendo cóncava hacia arriba. Y para los valores del dominio mayores que 2, ¿sí? En este caso, mi segunda derivada en 3 me da 12, es positivo. Entonces, sigue siendo cóncava hacia arriba. Bien, dijimos que hay un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Eso nos indica el punto de inflexión, que hay un cambio de concavidad. Si no hay un cambio de concavidad, un cambio de signo, ¿sí? El punto de inflexión, como dijimos anteriormente, no existe. Analicemos la gráfica. Dijimos que la gráfica crece hasta que x es igual a 0, que tenemos un máximo relativo, ¿sí? Acá estamos analizando la primera derivada. Decrece, ¿sí? Hasta que se hace un mínimo relativo en x igual a 2 y vuelve a crecer, ¿sí? Si analizamos el criterio de la segunda derivada, decimos que es cóncava hacia abajo. Decimos que es cóncava hacia abajo hasta que x es igual a 1 y toma el valor 1, ¿sí? Cuando x es igual a 1 y toma el valor 1 en mi función, ahí tenemos un punto de inflexión. Por lo tanto, cuando 1 toma el valor de mi f de x 1, ¿sí? Acá tenemos un punto de inflexión, es decir, que esta es cóncava hacia abajo, ¿sí? Tenemos el punto de inflexión y cambia de concavidad, pasa a ser cóncava hacia arriba. El punto de inflexión está en este punto, ¿sí? Donde hay un cambio de concavidad, pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Bien, continuamos con los ejercicios para calcular los siguientes límites aplicando la regla del Hospital. Bien, nos dan dos ejercicios. En este caso puse dos ejercicios donde uno tiende a 0 y el otro tiende a infinito. En el ejercicio A, cuando nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿sí? Si nosotros aplicamos el límite, cuando x tiende a 0, nos va a dar 0 sobre 0. Nos va a dar una indeterminación. La regla del Hospital permite resolver indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, para levantar esta indeterminación, nosotros debemos aplicar la regla del Hospital. Para ello, nosotros debemos derivar la función del numerador y la función del denominador por separado, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a realizar la derivada del numerador. La derivada del seno de x dijimos que era el coseno de x. Y la derivada de una variable x es 1, ¿sí? Por lo tanto nos queda acá, ¿sí? Coseno de x sobre 1, ¿sí? Que es igual a como está. Entonces, si nosotros evaluamos el límite cuando x es igual a 0, del coseno de 0 nos da 1. Y de esta manera hemos levantado la indeterminación. Por otro lado, nos da el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre e a la x. Al aplicar el límite, cuando x tiende a infinito, nos da una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Como dijimos, debemos derivar tanto el numerador como el denominador por separado, ¿sí? Cuantas veces sea necesario hasta resolver la indeterminación. En este caso vamos a tener que derivar 2 veces, ¿sí? Hasta llegar a obtener un valor. Entonces, vamos a derivar el numerador x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿sí? Y la derivada de a la x es
e a la x. Por lo tanto, nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre e a la x. Al evaluar el límite en infinito, nos va a quedar infinito sobre infinito. ¿Sí? Sigue habiendo una indeterminación. Debemos volver a derivar. La derivada de 2x, ¿sí?, es 2, ¿sí? Porque x, la derivada de x es 1. 1 por 2 es 2, ¿sí? Y la derivada de la x es e a la x. Al evaluar el límite, nos va a quedar 2 sobre infinito. 2 sobre infinito es igual a 0. Bien, continuamos. El último ejercicio es que nos pide calcular el diferencial de las siguientes funciones a partir de la definición del diferencial de y, que es igual a la derivada de f de x por diferencial de x. Nos da dos ejercicios. Un primer ejercicio que es del tipo y igual a u elevado a la n, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, si nosotros queremos derivar, ¿sí?, esta función va a ser igual a la derivada de afuera por adentro como está, elevado a la n menos 1 por la derivada de adentro, diferencial de u. ¿Sí? Veamos. Si 2 a la x menos 1 es u, ¿sí?, u a la cuarta, entonces bajamos el exponente 4 por u, ¿sí?, 4 por 2x menos 1 a e elevado a la n menos 1. 4 menos 1, 3. Por u', que es la derivada de adentro, que en este caso es 1, la derivada de x es 1, 1 por 2, 2, por diferencial de x. ¿Sí? Estamos aplicando esta reglita en función de la variable u. Bien, reacomodando nos queda 4 por 2, 8, por 2x menos 1 elevado al cubo, diferencial de x. ¿Sí? Esto es cuando aplicamos el diferencial de mi función original. Bien, veamos el segundo ejemplo, donde tenemos una función parecida del tipo el logaritmo natural de u, ¿sí?, donde la derivada está dada por u' sobre u, ¿sí?, a lo que es lo mismo 1 sobre u por u', diferencial de u. Bien, para aplicar el diferencial desde mi función dada, vamos a hacer 1 sobre u, ¿sí? Si x al cubo más 1 es u, vamos a tener 1 sobre x al cubo más 1, ¿sí? Estamos aplicando esta regla. Por la derivada de u, que es la derivada de toda esta expresión, 3x al cuadrado, diferencial de x. Ponemos diferencial de x porque estamos haciendo todo en función de la variable x, ¿sí?, no en función de la variable u. Reacomodando nos queda 3x al cuadrado sobre x al cubo más 1, diferencial de x. Bien. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos.